Muy buenas tardes, mujeres, bienvenidas, aliados, bienvenidos a esta plática en línea con una súper invitada, Natalia González Villarreal. Esta plática se llama Violencia Vicaria, la suma de todas las violencias, y van a escuchar de la voz de Natalia por qué es la suma de todas las violencias, por qué es que estamos visibilizando todo lo que se vive y por qué seguimos hablando a pesar de las críticas, a pesar de las opiniones allá afuera. Quiero presentarles a nuestra invitada. Mi nombre es Grisel Valderas Jongitud, soy fundadora de Mujeres México. Es una organización que sirve como plataforma para todas las mujeres que busquen igualdad sustantiva y que con todas sus acciones, actividades como mujeres, como madres, como activistas, en todos los ámbitos en donde están, sea una plataforma de empoderamiento también. Lo que buscamos es sumar con más mujeres que defienden los derechos tanto de ellas mismas, de nosotras mismas, como de sus hijas e hijos. Y bueno, les presento a Natalia González Villarreal. Ella es comunicadora con 30 años de trayectoria periodística en televisión, radio y prensa escrita. Máster en comunicación política, diplomada en psicología forense, académica, autora y conferencista. Hoy está dedicada a la investigación y difusión del abuso narcisista psicopático. A través de sus plataformas en redes sociales, donde suma cerca más de 300,000 seguidores, porque hemos visto que ya crecieron mucho sus seguidoras y seguidores, y son de habla hispana en todo el mundo. A la fecha, ella brinda asesoría y mentoría a más de 2,000 víctimas de abuso psicopático y violencia de género en los 5 continentes. Además de considerar que todas estas transmisiones, pláticas, foros y todos los lugares en donde Natalia participa, pues se van reproduciendo en diversos lugares y esto da pie a que haya más personas, más usuarios viendo sus contenidos, informándonos y empoderándonos a través del conocimiento. Así que sin más preámbulo, te voy a ceder la palabra, Natalia, para que tú comiences con tu plática y en cuanto tú termines, damos espacio a la sección de preguntas y respuestas y aportaciones de las mujeres que se van a estar conectando. Adelante. Claro que sí, claro que sí. Muchísimas gracias por la invitación, Gris. Es un placer para mí poder apoyar de alguna manera, poner mi granito de arena en esta causa. Creo que ninguna de nosotras nos imaginamos nunca en nuestra infancia, juventud, atravesar por lo que hemos venido viviendo en los últimos años, ¿no? Algunas ya llevan más años en esto, otras menos. Yo misma me pregunto, bueno, ¿en qué momento terminé en el punto en el que estoy y bueno, haciendo ahora lo que estoy haciendo? Eh, es increíble entrar a este mundo de la violencia de género, que si bien la hemos experimentado desde niñas, eh, tomamos más conciencia cuando ya pues iniciamos relaciones de pareja o nos casamos o tenemos hijos. Y bueno, pues ahora que afortunadamente hay mayor información a nuestro alcance, empezamos a tomar conciencia y a quitarnos la venda de los ojos. Yo muchos años, muchos años me creía afortunada. Yo no me consideraba parte de la estadística de violencia. Quiero decirles que a mí el feminismo me abrió los ojos mucho antes de que yo supiera de que existía algo que se llamaba psicopatía integrada o psicopatía narcisista. De hecho, a mí lo que me abrió los ojos para darme cuenta de las violencias que vivía y tomar la decisión de dejar esa relación en la que estaba fue el feminismo. Eh, y poco después, pues llega a mí providencialmente, debo decirlo, fue providencial que llegó a mis manos, pues primero un concepto, el de narcisismo, y bueno, con mi curiosidad propia, ¿no? De la profesión que tengo, ¿no? Comunicadora y periodista, pues empecé a indagar de qué se trataba esto del narcisismo. Era una cuenta en inglés que decía, el abuso narcisista sí existe. Y dije, caray, ¿qué es esto? Y seguí leyendo. Wow, y conforme empecé a leer, me empecé a identificar y empecé a ver cosas que no había visto y empecé a ponerle nombre a violencias que vivía, pero que no identificaba como violencias
y empecé a armar el rompecabezas de mi vida y literalmente sentí como el cielo se me abría, ¿no? Y seguí indagando y bueno, pues los algoritmos en las redes sociales pues nos van dando más información de la que vamos consumiendo y de repente me llegó otro concepto todavía más fuerte, el de psicópata integrado. Entonces, bueno, con una voracidad, ¿no? Un ímpetu, eh, pues, derivado de querer saber, ¿no? Y entender todo esto que había yo vivido durante años, pues me metí de lleno a esto. Al mismo tiempo estaba yo iniciando el proceso de separación y en esto empieza la pandemia, empiezo a vivir la campaña de difamación, una campaña de difamación que me llevó a perder, que me obligó a renunciar al trabajo que entonces tenía. Yo pues conducía un noticiero, yo daba noticias. Pero es impresionante los tentáculos de estos seres, cómo llegan a todos lados y a través de amistades en común, en fin, llegó la campaña de difamación al lugar donde yo laboraba. El ambiente verdaderamente llegó a ser insostenible para mí y me vi en la necesidad de renunciar. Eh, entonces, pues en cuestión de meses me quedé sin trabajo, en pandemia, separada con una hija, con una hipoteca que pagar. eh, y entonces empezó la violencia económica, empezó la ley del hielo, ya no contestarme mensajes, ignorarme, una angustia terrible, meses muy duros que se han convertido en años. Las violencias han ido cambiando. Hay que decir que cuando estas personas dejan de tener margen de maniobra en ejercer un tipo de violencia, pasan a otra y pasan a otra y pasan a otra, ¿no? Eh, Obviamente, con un juicio, yo metí la demanda de divorcio, pero me respondieron con la demanda de la casa en la que vivimos y dinero, ¿no? Y es un juicio que ya lleva más de 3 años, que obviamente pues nos provoca a mi hija y a mí pues una incertidumbre, ¿no? La posibilidad de perder nuestro techo. eh, y luego pues muchos meses sin un peso. Yo en este camino, bueno, tuve que vender mi coche, vendí todo lo que tenía de valor para poder sostenernos mi hija y yo. Entonces, pues la violencia económica, la campaña de difamación, luego este juicio que ya lleva más de 3 años, no he podido divorciarme. Ya gané el juicio, pero ya apeló, entonces sigue el juicio por el tema de mi casa, entonces sigo yo viviendo con la zozobra. Yo espero que salga a mi favor la apelación. Eh, y pues también el abandono a mi hija, ¿no? También la ley del hielo a mi hija, no contestarle mensajes, un abandono de 2 años a mi hija, y en plena pandemia, ¿no? Incluso a mi hija le dio COVID, este hombre ni se enteró y no nos contestaba mensajes, sino nada, nada, o sea, un abandono total yo empiezo con esto de la psicopatía y cuando me empiezan a invitar a dar conferencias y empiezo yo a generar ingresos a través de esto que hago, porque pues como les decía, me quedé sin trabajo, a través de los talleres y de las asesorías, en fin, se da cuenta esta persona y entonces después de 2 años de abandono a su hija, pide convivencias, pero además me notifican unas horas antes, yo ya tenía compromisos y bueno, horas antes me notifican que tengo yo que llevar a mi hija al centro de convivencia, ¿no? Mi hija entró en pánico, mi hija vivió muchas violencias durante la relación familiar, eh, pero luego el abandono. Hubo un pequeño periodo en el que todavía convivieron después de la separación, pero hubo maltrato porque como yo salgo de su control, pues ya como nos habíamos separado, yo salgo de su control y entonces las violencias que ejercía sobre mí las empieza a ejercer sobre mi hija, ¿no? Es lo que les decía, trasladan las violencias o las van eh, adecuando o escalando, ¿no? Con estas personas que no me queda duda que todos comparten el mismo perfil de psicópata narcisista,
todo es un tema de control, control. Todo se trata de ejercer control, ¿no? A través del abuso, de la violencia, en fin. Entonces, bueno, mi hija entra en pánico cuando nos avisan que tiene que convivir con su progenitor, en fin. Eh, Además, ese fin de semana ella estaba enferma, entonces de cualquier manera no la podía llevar. Rápido a movilizarme para un justificante médico, presentarlo en el juzgado. Y así estuvimos meses. Hubo por ahí 3 fines de semana que no la pude llevar. Presenté al juez todos los justificantes de por qué no la llevaba. Este juez me queda claro que he vendido, juez 14º de lo familiar en Veracruz, vendido, que hoy sabemos que ha cometido muchas violencias contra madres. Hay una madre acá en Veracruz a la que dictó a su bebé para entregárselo al padre agresor. También temas de pensiones. Bueno, lo destituyeron ya este juez. Me queda claro que se vendió en mi caso, porque todo lo que yo promovía lo rechazaba, pero lo que promovía el progenitor le daba entrada. Mis, justificas, mis justificantes de las 3 veces que no pude llevar a mi hija a las convivencias, no los aceptó, le dio vista a la fiscalía. Entonces, en diciembre del año antepasado, yo no salía de mi casa, tenía mucho miedo porque era muy probable, no sabíamos que yo tuviera una orden de aprehensión. Imagínese con mi hija qué angustia tener que armar un plan estratégico con ella y decirle, hija, ¿qué hacemos? Yo tenía que salir para alguna cosa, bueno, tenía que salir para llevarla a la convivencia. Mi temor era que en la convivencia a mí me detuvieran. Tuvimos que armar un plan, mi hija y yo. Imagínense mi hija de 16 años, ¿no? O sea, y armando un plan de que qué íbamos a hacer si a mí me detenían, a quién le iba a hablar, con quién se iba a comunicar, con qué, o sea, hacer pasar por eso a mi hija. Bueno, además la violencia de obligarla a ir a una convivencia, ¿no? Mi hija le escribió una carta al juez, una carta verdaderamente desgarradora, de su puño y letra, y este juez no le importó. Aún así, insistió en las convivencias. Cada vez que íbamos al centro de convivencia, ya estando ahí, no la obligaban a verlo, pero teníamos que presentarnos y lo veíamos a lo lejos y nos hacía muecas, nos hacía señas. Era un trago muy amargo para las dos. Ya estando ahí, ella decía que no lo quería ver, pero verdaderamente se ponía muy mal. Empezaba a temblar, le sudaban las manos. En una ocasión se puso a llorar. Cuando le dijeron que se tenía que ir con él, se puso muy mal, se puso a llorar. Eh, y bueno, pues las psicólogas, pues no la obligaban a que se reuniera con él, pero aún así toda la experiencia era traumática para ella. Y cuando llegaron a hablar con ella para valorarla y todo, increíble, ¿no? Cómo los psicólogos no están capacitados y querían convencer a mi hija de que se reuniera con su padre, ¿no? Diciéndole, pero es que es tu papá, al fin y al cabo es tu papá. O sea, ese afán de revincular, que es terrible, o sea, a pesar de verla a ella en crisis y exhortándola a que le diera una oportunidad a su papá, ya luego me enteré revisando el expediente que nunca le notificaron al juez o se perdieron esos documentos del estado en el que se ponía mi hija en cada visita, ¿no? O en cada encuentro. Afortunadamente mi hija ya cumplió 18, entonces ya quedó liberada de las convivencias. Pero entonces ahora pasamos a otro tipo de violencia, ¿no? Conforme vamos escapando de su control, van articulando nuevas violencias, ¿no? El día de hoy, tanto mi hija como yo, sigue la judicialización porque yo sigo en el juicio para poder divorciarme y para, pues, defender mi casa, ¿no? Que es el patrimonio de mi hija. Aparte me pide dinero. Eh, la violencia económica deposita dinero, pero no cubre ni la tercera parte de los gastos de mi hija. Además, deposita cuando quiere y como quiere y en paguitos y, en fin, que además también es otra forma de ejercer violencia y control, ¿no? No saber cuándo va a depositar. Hay meses que no deposita nada, en fin. Eh, entonces, el día de hoy lo que estamos viviendo es acoso cibernético, muy violento, muy fuerte y muy violento, aparte de parte de su nueva pareja, con una violación a nuestra intimidad, revelando y publicando
conversaciones privadas, capturas de conversaciones privadas de WhatsApp, audios, correos electrónicos que vulneran a mi hija, conversaciones de mi hija con su progenitor. Todo esto está en la red, todo se está publicando, claro, editado con medias verdades. Y por supuesto, para hacerme quedar a mí como la loca, bueno, la psicópata soy yo, la loca, la interesada, la que quiere dinero, yo soy la madre obstructora. Y bueno, mi hija está alienada, pero ya también ahora ya hay una violencia directa sobre mi hija, cuestionando pues su moralidad, ¿no? Prácticamente poniéndola como alcohólica, drogadicta, y bueno, que se dedica a la vida galante, cosas así, ¿no? Ha sido muy duro para mi hija. En una de estas publicaciones que vio cómo esta mujer la ponía como promiscua, ¿no? Casi, casi como prostituta, y viendo cómo su padre comentaba ahí, sí, así es, efectivamente. Bueno, fue terrible para mi hija. Ese día me dijo una de las cosas más fuertes que he escuchado. Yo perdí a mi papá siendo niña por una enfermedad. Me dijo, qué suerte tienes, mamá, de que tu papá se haya muerto cuando eras niña. Hemos enfrentado cosas durísimas, mi hija y yo. Evidentemente, violentándola a ella, pues me violenta a mí. Ya también hay una violencia muy directa hacia ella. Entonces, pues sí, he tenido la suerte de no sufrir la sustracción de mi hija. Yo creo que también ahí ayudó el hecho de que cuando se dio la separación, pues mi hija ya estaba grande, ya no tan fácilmente iba a poder suceder esto, que yo creo que si hubiera estado más chica mi hija, tal vez si hubiera yo tenido que pasar por un proceso de guardia y custodia y de... Sí, este hombre ha corrompido jueces, abogados. Lo último que nos acaba de pasar es en nuestra intención, ya mi hija mayor de edad, de tramitar su pensión alimenticia, pues la abogada nos engañó. Estoy casi segura que se vendió. Entonces es otro golpe, ¿no? Eh, entonces, pues les decía que yo descubro este mundo de la psicopatía, yo me identifico 100%, ¿no? Como víctima de abuso psicopático. Empiezo a hacer difusión como comunicadora que soy, y empiezo a ver que mucha gente se identifica con lo que publico. A mí me sorprende cómo mis redes empiezan a crecer de manera orgánica. eh, y bueno, también me doy cuenta de la cantidad de víctimas que hay, la mayoría mujeres. Si bien es cierto que también hay mujeres psicópatas, y creo que lo hemos visto con las familias de los agresores, ¿no? Con la madre, en fin, hay familias completas que son psicopáticas, ¿no? O estas mujeres que los encubren y que los protegen y que, en fin. Pero bueno, la proporción de personas que piden asesoría o que atienden los talleres o que son seguidores de mis redes, pues la proporción es de 9-1, ¿no? O quizá de 8-2, o sea, 8 mujeres por 2 hombres. Eso nos habla de la prevalencia, ¿no? De este tipo de violencias, de abuso psicopático. Pero también empiezo a ver un común denominador en los testimonios de las víctimas, mujeres, madres, y de las que empiezo a dar asesoría. Y entonces me empiezan a referir estas violencias contra los hijos, la sustracción de los hijos, las peleas de guarda y custodia, eh, que, bueno, son posteriores a la separación, eh, que si bien muchas de estas violencias contra los hijos ya se dan durante la relación, ¿no? O sea, ya durante la relación, estas personas van menoscabando nuestra imagen frente a nuestros hijos, ¿no? El papá de mi hija siempre se refería a mí como la loca, la que siempre estaba en las nubes, ¿no? Y eso desde que mi niña era pequeña, ¿no? Ahora lo platicamos ella y yo y bueno, ahora eh, vemos muchas cosas que antes no veíamos, ¿no? Pero ya había un afán de ir erosionando mi imagen frente a mi hija, ¿no? Mostrarme como incompetente,
obviamente toda su familia también, como incompetente, como irresponsable, como floja, como, eh, mm, en fin, ¿no? Todo lo que fuera para menoscabar mi imagen como madre, como esposa, como mujer, etcétera, ¿no? Eh, entonces, empiezo a ver este patrón, ¿no? Me empieza a llamar la atención esta alta incidencia de mujeres que después de la separación empiezan a enfrentar juicios de guarda y custodia o sustracción de sus hijos o conflictos, ¿no? De muy alto nivel en el proceso de la separación. Em, Casi al mismo tiempo en TikTok me encuentro yo a Jennifer Seyfert, que empezó a contar su historia de lo que estaba viviendo con sus hijos. Entonces empecé yo a hacer un seguimiento de lo que ella estaba viviendo y empecé a encontrar todas las similitudes en los testimonios, pues ya de decenas de mujeres que había yo asesorado. Entonces, no me queda duda que el perfil del violentador vicario es el de un psicópata narcisista. Eh, Porque yo veía todo lo que compartía Jennifer y algunas otras mamás que empezaban a participar en esta causa y en esta lucha, y yo veo un denominador común, ¿no? En las violencias durante la relación, ¿no? El ciclo de la violencia, que es muy particular, ¿no? Las estrategias de manipulación, de devaluación, el refuerzo intermitente, la falsificación de futuro, eh, bueno, el ciclo del abuso, ¿no? El bombardeo de amor, la devaluación, eh, el descarte, la triangulación, ¿no? Las infidelidades, las mentiras, la mentira patológica, en fin, entonces digo, caray, o sea, no me queda duda de que este perfil de agresor es el de un psicópata integrado. En su oportunidad, eh, platico con Jennifer y le digo, oye, quiero hacerte ver, ¿no? Que yo me dedico a la difusión y al estudio de la psicopatía integrada y yo encuentro unas similitudes brutales, ¿no? En el perfil del violentador vicario. Entonces, pues sí, el día de hoy, no tengo la más mínima duda, ¿no? Que el violentador vicario es un psicópata integrado, psicópata narcisista, porque ¿quién, sino alguien carente de empatía, como lo es un psicópata, puede utilizar a sus propios hijos para seguir ejerciendo violencia sobre la mujer que ha decidido dejarlo? En todos los casos, bueno, las mujeres salimos de estas relaciones cansadas de las mentiras, de las infidelidades, de la violencia, del abandono emocional, físico, muchas veces golpes, del abuso económico, porque estos seres, pues además son utilitarios y parasitarios. Entonces, bueno, pues cansadas de estas violencias, decidimos separarnos. Yo nunca imaginé, yo no estaba preparada, nunca imaginé que esta violencia iba a escalar en la manera en la que lo ha hecho después de la separación. Es lo que ahora llamamos violencia post-separación, ¿no? Que sí ya se ha observado, ya hay muchos estudios que se intensifica de manera exponencial. De hecho, ya sabemos que la mayor cantidad de feminicidios ocurren después de la separación. Es cuando más vulnerable nos encontramos las mujeres. Eh, Jamás me imaginé que este hombre iba a ejercer todas las violencias que ha ejercido sobre mí y sobre mi hija al nivel en que lo ha estado haciendo. Hemos llegado a temer por nuestra integridad física. Eh, no dudo que este hombre, aunque es muy encubierto, de hecho, en la relación lo hizo, eh, atentar contra mi seguridad, pero son tan hábiles y tan encubiertos que en mi caso fue por omisión de, de cuidados médicos de emergencia. O sea, me privó de atención médica de emergencia en una situación muy grave que sí me pudo haber producido la muerte. Y son cosas que todavía no visibilizan, eh,
quienes hacen las leyes, quienes procuran justicia, ¿no? Por ejemplo, yo le llamo a esto el feminicidio en grado de tentativa por omisión de atención médica de emergencia, ¿no? Pudo haber sido un feminicidio e iba a ser el crimen perfecto, porque pues yo me iba a morir o de un derrame cerebral o porque fue una crisis hipertensiva. Estuve internada en urgencias y me obligó a darme de alta del hospital. Entonces, pero bueno, aún yo no tomé conciencia de esto, sino hasta tiempo después de haber salido de la relación. Entonces, sí, la violencia ha subido de tono. Vivimos todavía en angustia y en ansiedad de saber qué otro tipo de violencias puedan venir, ¿no? A veces me preguntan, ¿y esto cuándo va a acabar? Porque no se cansan. Esta es otra característica del psicópata, es obsesivo y aplica algo que yo le llamo la venganza infinita. Así le llamo, la venganza infinita. Entonces, he acompañado a personas que llevan 10 años en juicios y tienen más de 100 procesos en su contra. Eh, y no se termina, a pesar de que ellos ya tienen pareja, a pesar de que ya tienen otros hijos, ¿no? Y luego me preguntan, ¿pero por qué me sigue persiguiendo si ya, esta persona ya tiene una nueva pareja, ya tiene una nueva familia? Porque ese es el psicópata, es obsesivo, además desarrolla un sentido de propiedad sobre nosotros. El psicópata, al carecer de empatía, se vincula con las personas de manera utilitaria, instrumental, pero además nos cosifica. En la mente del psicópata, formamos parte de su colección de suministros, nosotros y los hijos. Somos de su propiedad, les pertenecemos, por eso tienen este alto sentido de derecho, ¿no? De quedarse con los hijos. Es como un niño con su pelota, ¿no? O sea, la pelota es mía y no quiero que nadie juegue con ella. Prácticamente así ven a los hijos, ¿no? No hay un genuino interés por su bienestar. Eh, la madurez emocional del psicópata se dice que es como de un niño de 3 años, ¿no? Entonces, pues imagínense un niño de 3 años haciendo berrinche porque no quiere que le quiten su balón. Entonces, ese es el juego de poder que se da, ¿no? De que sus hijos son su balón y ahora te castigo. ¿Y con qué te castigo? Pues sí, con lo que más te duele, con tus hijos, ¿no? Eh, entonces, eh, entramos en un mundo sin saber, sin darnos cuenta de, de lo que nos esperaba, ¿no? Sin, sin magnificar de lo que pueden llegar a ser capaces estas personas. Yo creo que el día de hoy ya todas las que estamos aquí ya estamos claras en de qué son capaces, ¿no? A mí no deja de sorprenderme. Y créanme que en el acompañamiento que doy a víctimas he escuchado historias escalofriantes, terribles. eh, y bueno, y luego está el otro tema de que el psicópata, además, pues tiene parafilias sexuales. Así que no es raro que el psicópata abuse sexualmente de sus hijos. Por eso vemos tantos casos de madres denunciando abuso sexual. Eh, entonces yo les creo a todas y a cada una de las madres que denuncian que el violentador, el agresor, el vicario, además abusó de sus hijos, yo no lo pongo en duda. Hoy sabemos que el 80%, más del 80% de los casos de abuso sexual infantil se dan en el seno familiar y la gran mayoría de las veces a cargo del padre, del abuelo o del tío. El psicópata tiene parafilias sexuales, entonces no tiene ningún conflicto con abusar de sus hijos sexualmente, eh, pero cuando un niño lo declara, y lo acabamos de ver, cuando un niño lo declara o cuando la madre lo denuncia, esta sociedad patriarcal en la que vivimos, para esta sociedad es mucho más fácil decir, ah, el niño miente o la madre miente, ¿no? ¿Por qué?
Somos las vengativas, las rencorosas, las frustradas, las locas, las histéricas, que usamos a los hijos para levantar falsas denuncias. Y además tenemos a los hijos alienados con este supuesto síndrome de alienación parental que cada día eh, hay estudios más concluyentes de que además de que no existe como tal, no existe ese síndrome, tan es así que no está tipificado en los manuales de descripción de enfermedades mentales, ¿no? No, no existe un síndrome de alienación parental, es un invento que, sin embargo, eh, está siendo utilizado con muchísima eficacia por parte de los agresores para seguir ejerciendo violencia sobre las madres y sobre los hijos. Ahora que me he metido en este mundo a investigar cómo está este tema de la violencia vicaria o de la violencia post-separación, que les voy a comentar que en otros países, por ejemplo, en los países de habla hispana, pues ya hemos identificado la violencia vicaria y le llamamos como tal, ¿no? Y ya en muchos países hay avances importantes en sus legislaciones, ¿no? Para incorporar el concepto de violencia vicaria con toda la renuencia y el combate, ¿no? De los agresores y, pues, bueno, de los representantes del patriarcado, ¿no? Con argumentos muy falaces, ¿no? Eh, pero está muy bien sustentado esto de la violencia vicaria, que es un tipo de violencia muy específico que solamente ejerce el hombre sobre la mujer, no se da la inversa, porque es una violencia en la que entran otros factores, ¿no? Como el tema económico, las relaciones sociales, muchas veces políticas, los recursos materiales, en fin, que tiene el agresor y que no tiene la madre, ¿no? Porque es una suma de violencias. En otros países que me he metido a indagar cómo está este tema, bueno, en otros países, en Estados Unidos, en Canadá, en Francia, en Inglaterra, en Australia, que es lo que he estado investigando, le llaman abuso coercitivo. A lo que nosotros conocemos como violencia vicaria le llaman abuso coercitivo post separación, pero prácticamente es lo mismo. Y además es el abuso psicopático, ¿sí? Porque también son todas las técnicas de manipulación, toda la devaluación que empieza antes de la separación y escala después de la separación. Eh, y en todos estos países también hay movimientos de madres organizadas que están viviendo todas estas violencias en los juzgados familiares, que les están quitando a sus hijos con argumentos de alienación parental, en fin. Entonces, eh, créanme que no estamos solas en México. Hay una lucha muy fuerte que están dando muchas madres en todo el mundo para que esto se visibilice. Está avanzando la violencia vicaria en Colombia, en Chile, en Argentina. Tengo contacto con mamás de España que están sufriendo lo mismo, les quitan a sus hijos, no les creen. La mayoría de quienes imparten justicia pues siguen siendo hombres que no dejan de tener pues su misoginia, ¿no? O sus micromachismos. Eh, Además hay mucho desconocimiento y mucha ignorancia de las violencias. Y pues mientras no haya golpes, mientras no haya sangre, pues no considera el juez que no hay delito, ¿no? Entonces, en Estados Unidos, por ejemplo, hay un movimiento bastante fuerte de madres en distintos estados. Hace unos meses se legisló, por ejemplo, en el estado de California, una ley que lleva el nombre de Piki, un niño de nombre Piki que murió a manos de su padre. La madre ya había denunciado, ya se habían separado y el hombre, pues bueno, la acosaba, la amenazaba, la perseguía en su casa, le hacía pintas afuera de su casa. Ella lo reportó al juez
Y al juez no le importó, desatendió, no escuchó este miedo de esta madre y siguió ordenando las convivencias de su hijo con el padre, con el progenitor, los fines de semana. Y en uno de estos fines de semana mató al niño, de nombre Piki. Entonces, esta madre se puso pues, a luchar, ¿no? Para crear una ley en California, en el estado de California, y en esto ha estado participando Angelina Jolie. En Estados Unidos, Angelina Jolie ha sido una vocera importante de los derechos de las madres y de los hijos, y lograron sacar esta ley. ¿Y de qué habla esta ley? Esta ley obliga a los jueces a que se capaciten en violencia coercitiva o en abuso coercitivo, en violencia intrafamiliar, los obliga a que no desestimen las denuncias de las madres de violencia, a que entiendan que un agresor no es un buen padre y que no se le pueden dar las custodias a alguien que tiene antecedentes de violencia intrafamiliar. Y allá en Estados Unidos, fíjense, existen unos campos de reunificación. Hay toda una economía en Estados Unidos de la alienación parental. Le llaman la industria de la alienación. Entonces, hay gente que está haciendo dinero en Estados Unidos construyendo campos como de retiro, de fin de semana, donde obligan a los niños a convivir con sus agresores bajo el espíritu, ¿no? La idea de que se revinculen. Y hay videos espantosos de niños que son forzados y sacados a la fuerza por la policía para llevarlos a estos campos de reunificación, que obviamente son negocio de alguien y hay gente que se está llenando los bolsillos en Estados Unidos. Entonces, ya se logró esto en California, ¿no? Revisar estos campos de reunificación, los quieren prohibir. En Utah, en el estado norteamericano de Utah, acaba de pasar otra ley, también con el nombre de un jovencito asesinado por su padre, porque también un juez, a pesar de la violencia de este hombre contra la madre, decidió que no importaba, que el niño tenía que convivir con el papá y lo mató. El nombre de este chico, entonces le llaman la ley en Utah. Acaba de pasar también esta ley, donde también se van a revisar los campos de reunificación, a no utilizar el síndrome de alienación parental en los juicios, para que no le quiten la custodia a las madres, ¿no? Entonces, en Estados Unidos, en otros estados, en Nueva York, etcétera, hay una lucha en este sentido. En Canadá se está haciendo lo propio. En Francia también, y hay un movimiento muy importante, sobre todo de las madres con hijos que han sido abusados sexualmente por sus progenitores. Créanme que también es escalofriante la cantidad de niños abusados por sus progenitores. Me queda claro que todos son psicópatas. Eh, y bueno, recientemente la relatora de Naciones Unidas, la relatora de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, Rim Aisalem, declaró, después de visitar varios países y ver lo que estaba sucediendo en las cortes familiares, advirtió que hay una verdadera crisis de derechos humanos en las cortes familiares de todo el mundo, en detrimento y en perjuicio de las madres y de sus hijos. Acaba ella de emitir un reporte especial, imagínense, para Inglaterra, para Reino Unido. Imagínense Reino Unido. Uno pensaría que países como estos, ¿no? Pues Reino Unido, o sea, ¿no? El país tan adelantado en tantas cosas, ¿no? Bueno, acaban de emitir un reporte especial de violencia contra las madres y sus hijos en las cortes familiares. Se acaba de declarar un estado de alerta en Inglaterra por la violencia que están sufriendo las madres y sus hijos en las cortes familiares en Inglaterra. Entonces, quiero decirles que lo que se está haciendo en México se está replicando en muchos otros países. Y bueno, ya se están empezando a dar alianzas, ¿no? Entre países, ¿no? Entre grupos de colectivas y de madres, ¿no?
esto sí creo que lo tenemos que llevar pues a un contexto global, ¿no? Hay que seguir luchando para que se proscriba completamente la alienación parental. Hay intereses muy grandes detrás de que se siga manejando el concepto de alienación parental. Entonces tenemos que proscribirlo, ¿no? A seguir luchando para que se proscriba y en ninguna corte, ningún juez pueda utilizar este concepto en contra de la madre, ¿no? Para que pierda la custodia de sus hijos. Además, para que las infancias sean escuchadas. Así sea una niñita de 4 años que diga que fue abusada sexualmente, que sean escuchadas. Eh, y bueno, que las madres que denuncian abuso sexual de parte del progenitor no sean las que terminen en la cárcel. O sea, es que esto es bizarro. Es de locos, ¿no? Que la madre que denuncia, la madre protectora, sea la que termine en la cárcel o judicializada. Pero se los digo, está ocurriendo en todos los países del mundo. Y al final es el patriarcado. Eh, Se están queriendo promover leyes, bueno, ya les decía, en Utah, en Estados Unidos, en California, para obligar a los jueces a tomar ya no solamente cursos de perspectiva de género, como en México, que luego vemos que no sirven tampoco para nada, pero bueno, empezar a obligarlos a que estudien sobre mecanismos de violencia, de abuso coercitivo, abuso psicopático, ¿no? Para que empiecen a entender que sí es real que un padre abuse sexualmente de sus hijos y que no es un invento de los niños, que no son niños alienados y que tampoco es una venganza y un invento de la madre. Eh, yo estoy el día de hoy optimista viendo todo esto que está ocurriendo en los otros países, viendo que hay instancias internacionales que se están involucrando, que están haciendo estudios sobre esto. Hay ya bibliografía, hay especialistas que están recabando mucha información y están presentando todos estos estudios. Hoy por ahí vi la publicación de un libro de una especialista en Francia sobre abuso coercitivo, ¿no? Que habla de todas estas violencias. Entonces, se está ya visibilizando eh, en todo el mundo. Así que no hay que bajar la guardia, no hay que perder la esperanza, hay que seguir en esta lucha. Eh, a mí me conmueve mucho que así como en un día puedo ver lo peor del ser humano, ¿no? Con las narraciones que me comparten de las violencias de estos agresores, al mismo tiempo también veo lo mejor de la humanidad, ¿no? A esta mujer, a esta madre que está luchando, que está de pie, que a pesar de que tenemos días en que literalmente no nos podemos levantar de la cama, 2, 3 días, ¿no? Y sin embargo, al cuarto día, ya, para arriba, ¿no? Para arriba y otra vez a echarle ganas, ¿no? Y otra vez a seguirle. Eh, por una razón nos eligieron estos personajes. Y aquí hay otro tema, porque nos quieren revictimizar mucho, ¿no? Bueno, pues es que tú elegiste al padre de tus hijos y, ¿no? Por favor, no compren nada de esto que se dice en redes sociales y desafortunadamente hay ahora influencers y terapeutas y coaches y que hablan mucho de que tuviste la pareja para la que te alcanzó o pues tú así elegiste al padre de tus hijos o una cantidad de comentarios revictimizantes. Hay algo cierto con los psicópatas. Ellos nos eligen a nosotros. Ellos nos eligen a nosotros. ¿Y por qué nos eligen? Por todas nuestras cualidades y virtudes. Una de ellas es la resiliencia. Entonces, pues sí, fíjense, es irónico, ¿no? Que las mismas cualidades por las que nos eligieron y por las que luego nos quieren destruir son las mismas cualidades que nos mantienen en pie de lucha eh, y continuando hacia adelante y no dejándonos destruir. Creo que, pues yo no sé si todas, pero yo sé que aquí vemos varias que sí hemos visto, bueno, que hemos tenido días en que preferiríamos no despertar, ¿sí?
Y sin embargo, aquí estamos y lo tenemos que celebrar. Yo hoy sí ya me siento más fuerte que hace un año. Y aún así tengo días difíciles, no se crean, ¿eh? Y con todo y que tengo a mi hija, que de verdad yo no saben la admiración que siento por todas estas madres que no tienen a sus hijos y siguen luchando. Es mi admiración. Sí creo, y sobre todo madres, fíjense, no tienen a sus hijos y además están apoyando a otras madres. Miren, yo utilizo esta analogía, ¿no? Que hay personas que han logrado salir del infierno o siguen en el infierno y aún así son capaces de regresar al infierno o de mantenerse en el infierno para ayudar a salir a otras. Eh, yo he encontrado en todas estas madres protectoras y que presiden asociaciones que no tienen a sus hijos, pero que siguen luchando por sus hijos y por los hijos de otras madres. He encontrado las mejores personas del mundo. He encontrado, ahora yo le llamo a mi tribu. El día de hoy tengo vínculos muy profundos y muy especiales con muchas mujeres de México, de distintos puntos de la República, con algunas que ni nos conocemos personalmente, pero unos vínculos entrañables de solidaridad, de acompañamiento, eh, de lucha. Y yo cuando veo que hay un niño recuperado, digo, esto ha valido la pena. Esto ha valido la pena. Eh, entonces sí creo que somos lo mejor de lo mejor y que estos seres por esa razón nos eligieron, pero esa es la misma razón por la que vamos a salir victoriosas. Y además ahora con un movimiento que ya nada lo va a parar, a pesar de los intentos de estos grupos de agresores y a pesar de sus violencias y de su campaña de difamación y eh, somos más fuertes. Yo he visto que tenemos mayor poder de organización y mayor convicción. ¿Por qué? Porque lo que nos mueve es legítimo. Lo que mueve a estas personas no es legítimo. Entonces, estoy convencida de que eventualmente vamos a triunfar. Vamos a lograr que se visibilicen todas estas violencias eh, y, bueno, vamos a recuperar a todas estas infancias, niñas, niños, adolescentes. Vamos a sentar las bases para que esto en un futuro ya no siga ocurriendo. Yo ahora parte de lo que hago es por mi hija, para que ella no se enfrente a esto. Si ella decide algún día ser madre y se involucra en una relación de pareja, que ella no lo viva. Entonces, creo que con esta lucha y con esto que nos tocó vivir, vamos a sentar las bases para que las mujeres que vienen detrás de nosotros tengan mejores condiciones. Y, y bueno, mucho de esto que vivimos, ¿no? Que a veces es tan duro y que a veces decimos, ¿por qué yo? ¿Por qué a mí? ¿Por qué hice mal? ¿No? Y a veces nos autoflagelamos, ¿no? Em, créanme que todo tiene un porqué. Todo tiene un porqué y un para qué. Yo lo he encontrado y todos los días recibo evidencias, ¿no? Del por qué y el para qué. Todos los días recibo evidencias de ello. Y eso es lo que me da la fuerza para seguir en esto. Aunque tenga días en que realmente me canso, me agoto. Pero no sé, cada día me siento más fuerte. Entonces, pues bueno, eh, por ahí creo que hay comentarios en el chat. No sé si los quieras leer, Gris, o si pues ya abrimos los micrófonos. No sé, digan. Ya, Eh, me acaloré. preguntan por aquí que si repites el nombre de la ley que enunciaste hace un momento. Ajá. Comenté dos leyes en California. Una en California se llama PIKY, PIKY, me parece, la ley PIKY. Esa está en California. Y en Utah se llama la ley OM,
OM. Llevan los nombres de los niños que fueron muertos por sus progenitores. Muy bien. Pues Natalia, ¿qué te parece si pasamos a la sección de preguntas y respuestas? Si gustan todas las mamás que están aquí presentes, encender sus cámaras y vamos a decir nuestro nombre, el tiempo que tienes como víctima de violencia vicaria y presentar la pregunta a Natalia, de manera que, bueno, has explicado de una forma muy concreta, muy específica, todas estas violencias por las que atravesamos las mujeres, pero además por las violencias que atraviesan nuestras hijas e hijos. Entonces, en voz de estas madres que están aquí presentes, que puedan plantearte preguntas, porque ya como víctimas y sobrevivientes y estando en proceso de todo lo que has platicado, pues estas cuestiones muy específicas pueden ayudar a otras madres a que cuando les toque, lamentablemente, estos procesos puedan enfrentarlos de la mejor manera y no morir en el intento. Adelante, quien dice yo. Hola, Hola, Marcela. Adelante. hola, ¿cómo están? Pues mucho gusto, un honor participar el día de hoy con ustedes. Les agradezco que me hayan dado acceso. Les quiero comentar que soy de nacionalidad colombiana, pero mis hijas nacieron en México. Les otorgué la nacionalidad como madre y también están nacionalizadas colombianas. Hace 93 días las sustrajo su papá con ayuda de su familia paterna. Yo tengo la guardia y custodia provisional de mis hijas y estas personas son unas personas, como describe aquí nuestra amiga, son personas psicópatas que están obsesionadas con destruirte, con denigrarte y con pisotearte. Me arrebatan de mis brazos a mis hijas de una manera violenta, nos maltratan, nos violentan. El abuelo me prestaba su casa para cohabitarla. Entran eh, su abuela de mis hijas, su hermana que es abogada, el papá de mis hijas me patea, nos golpea, las niñas se las lleva. Tengo a mi hija Luciana, las dos hijas mías son mellizas de 5 años. Luciana tiene hidrocefalia y pérdida de potencia en las piernas y toma medicamento controlado. Esto no le importó. Hasta la fecha, las autoridades en Tlaxcala no han hecho nada para localizarla, porque estas personas presumen ser influyentes y son unos corruptos, ya que el abuelo de mis hijas tuvo fuero en lo federal y en el juzgado y en los tribunales les ayudan. Tienen todo tan comprado que con decirte que el día viernes estuve en el juzgado y en el Ministerio Público y exhibió unas actas de nacimiento de nuestras dos menores hijas, donde a mí me llaman Marcela Villegas Narváez de nacionalidad mexicana, cuando las actas que siempre se han expedido ahí han sido correctas con la nacionalidad que soy, colombiana. Esta gente no más vivía amenazándome, siempre era, te vas a divorciar y jamás en el divorcio que él promovió, en la violencia que empezó a ejercer sobre mí en el 2021, promueve un divorcio incausado que hasta la fecha no ha podido llevar a término. Te considero porque no nos podemos librar de esta gente tan mala. El amparo 777 del 2023 me ampara y me proteja. Yo ya me emplacé, ya contesté y es hasta la fecha donde no han ejecutado el amparo, o sea, que está a nivel federal, se burlan de las autoridades y el señor me quiere de rebeldía. Lo Bueno, más triste de todo es que yo estoy... Se te está cortando un poquito el audio, Marcela, como que tal vez tu internet o el micrófono. Sí, si Les pudieras comentaba acercarte que más al micrófono para que pueda escucharte Natalia con tu pregunta, por favor. el día de la sustracción también me roban todos mis documentos. Solamente he recuperado mi nuevo pasaporte colombiano y son 93 días de mis hijas sustraídas. Ya hay carpeta de sustracción y de violencia y ninguna ha hecho nada. Mi pregunta es, Natalia, ¿hasta cuándo esto se va a permitir o cómo le permiten a estos agresores que se burlen la ley y que no comparezca con las niñas sabiendo que yo tengo la guardia y custodia provisional de las mismas y existe una alerta Amber de mis hijas como boletín? miren, lo que he visto también en este tema es la corrupción. Yo llamo los juzgados familiares la cueva de Alí Baba y los 40 ladrones. Créanme que hay toda una economía que se mueve en los juzgados familiares. Eh, peritos, abogados, jueces, notificadores,
secretarios, todos reciben dinero. Todos reciben dinero. Estos agresores andan repartiendo dinero para que no avancen las promociones, para que se pierdan expedientes, para que no lleguen notificaciones, para hacer todo chueco, sacar documentos de los expedientes. Si no avanza su caso, pueden estar seguras de que hay corrupción. Sí, eso lo estoy viviendo, efectivamente hay una corrupción muy fuerte. La gobernadora del estado de Tlaxcala los conoce, hemos convivido en diferentes ámbitos. La procuradora del estado de Tlaxcala no ha querido actuar. Tuve que pedir ayuda al presidente Andrés Manuel López Obrador, exhibir el tema. CONAVI ya mandó oficios y eso ha hecho que el estado como que ponga un poco de atención. Pero ¿sabes qué hacen? Todo lo dilatan, todo lo hacen esperar y estas personas tienen en su poder secuestradas a mis dos menores hijas. Luis Javier Zavala Villegas es candidato o era precandidato por Movimiento Ciudadano. Es una persona que se ha movido en las diferentes esferas políticas porque tiene amigos en los diferentes partidos, los cuales podemos decir que es un chapulín. Su papá, como tuvo fuero en lo federal, tiene mucho poder y pues ha tenido acceso a mucha información y compra a todo el mundo. Tan es así que el señor abusa de todas las personas, es una persona que maltrata, es una persona que hostiga y es una persona que quiere abusar y decía a mi persona, mi hijo es un pendejete, es un idiota, tú por qué te fijaste en él sabiendo que había hombres mejores. El más enfermo de esa familia se llama Javier Zavala Rentería y su mamá Rosana Angélica Villegas Cervantes. Luis Javier tiene una media hermana, mi hija mayor del señor, él nunca la ha querido y por haber ido al baby shower de su media hermana el 3 de octubre del 2021 me golpeó. Marcela, Imagínate sí los enfermos de una persona. creo que lo importante, como te mencionaba hace un momento, es hablar a tu embajada porque eres extranjera en México. Tu caso tiene posibilidad, lamentablemente, para las extranjeras. Ha sido a veces mucho más rápido que recuperen hijas e hijos porque es un tema internacional. Lo hemos visto suceder en Quintana Roo. En cuanto están realizando este tipo de violencia a mujeres extranjeras, tu embajada puede ejercer presión y tienes Ellos mayor han tirado un posibilidad grito que después de lo que nosotras las muestran, mexicanas. Lamentablemente, ellos porque han tirado nosotras un tenemos grito después de las años en protestas. esto. No, pero yo Sí, quiero pues aprovechar y mira, con quiero mucho decirle a gusto todas te... las chicas que no están solas y que no nos podemos Gracias. dejar. Tenemos que Así luchar es. incansablemente por nuestros hijos. Es muy doloroso lo que estamos viviendo. Nunca pensé vivir un infierno de estos. Y alzo mi voz y digo siempre la verdad. Esta gente se ha pasado de tratarme mal. Yo de profesión soy ingeniera financiera de negocios. He trabajado, he tenido muy buenos trabajos y como decía aquí Natalia, ellos se aprovechan y se alimentan de nosotros porque les gusta ver, tenemos algo que a ellos los empoderamos más. Y las envidias son tan fuertes que parece ser que yo no solamente me casé con Luis Javier Zavala Villegas, sino que su hermana Michelle Zavala Villegas, que es abogada del Centro de Autorrealización de la Universidad Autónoma de Tlaxcala, que la protegen los Ortiz, unas personas que pertenecen al Partido de Acción Ciudadana, sabiendo que es una agresora y una sustractora de mis hijas, la siguen teniendo en su cargo y en su puesto. ¿Por qué? Porque se burlan de la gente. Qué pena que a uno lo represente una abogada agresora. No me gustaría que ninguna de ustedes fuera representada por una mujer. De eso te tengo miedo. Lamentablemente sí, sí pasa, es un común denominador. Creo que Natalia lo expresó muy bien cuando dijo que esto es una violencia infinita. No es darles malas noticias a las mamás, sino como una forma de preparación, porque los primeros días son los más difíciles. Justo como lo decías, ¿no, Natalia? No hacer caso a lo que digan. Los primeros días son tremendos. Vienen los meses de soportar, los años, la cárcel, que aquí tenemos mujeres que han estado encarceladas. Entonces, ¿qué te parece, Marcela? Nosotras en Mujeres México y en todas las colectivas estamos en la mejor disposición de apoyarte para difundir videos donde des datos específicos de tu caso, la alerta Amber que ya Les nos agradezco y enviaste. se los mandaré con toda la información. Perfecto. Para Les seguir agradezco. avanzando con la Un dinámica abrazo a del... todas las que están viendo el live
y que Así se es. han sumado, que sin conocerme han compartido mis TikToks. Yo todo lo estoy dejando evidenciado porque no, tenemos que alzar la voz. La única manera que nos pueden escuchar es alzando la voz, porque no podemos ser la burla de los juzgados, de los magistrados, porque quieren ver nuestro dolor. Sí, estamos muy dolidas porque nuestros hijos están sufriendo, están padeciendo en manos de estas personas que son psicópatas, que están mal, y ustedes los protegen. Ustedes no saben el daño tan grande que le están haciendo a nuestros hijos y a los hijos de nuestros hijos, porque esto va de generación en generación y si no cortamos esto desde ya, no vamos a tener un mejor futuro para ellos. Así es, muchas gracias, Marcela. Estamos contigo y bueno, a partir de ahora seguir alzando la voz. Tere, adelante, que tienes tu mano levantada. Compártenos tu nombre, por favor, el tiempo que tienes como víctima de violencia vicaria y la pregunta para Natalia. Ok, mi nombre es Teresa Oroso, soy de Orizaba, Veracruz. Tengo 10 años siendo víctima de violencia vicaria. Obviamente mi hijo hoy ya es un adulto, nunca fue restituido de sus derechos a pesar de haber sido sustraído en el 2013 y en el mismo 2013 ordenado la restitución en 2 juicios diferentes. Y ya se imaginarán la cantidad de juicios que llevamos y la cantidad de dilaciones, promociones, incidentes, uno tras otro, que bueno, han ido dilatando esta situación. Mi recomendación era abonando a lo que comentabas tú, que le comentabas a la compañera de Colombia. Pues es bastante específico y es demasiado triste para nosotras las mexicanas que de verdad yo creo que ha sido falta de información de sus representantes legales. ¿Por qué? Porque la legislatura mexicana en la Ley General de Acceso a una Vida Libre de, perdón, Ley General de Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes establece cuál es el procedimiento y las medidas que se deben tomar, ¿sí? A nivel federal y que se deben tomar todas las leyes habidas y por haber, tratados internacionales y legislaturas estatales para salvaguardar el interés superior de los niños. Y cuando se trata de niños como lo son los de ella y que tienen una nacionalidad diferente y que tienen una mamá diferente, las medidas de restitución son rápidas. Y bueno, los procuradores aquí son los que tendrían que haber de primera mano restituido a los niños. Aquí el problema es que ya está judicializado, bueno, van a empezar con el pretexto de que ya no pueden involucrarse, pero sí se puede solicitar, como decías, el apoyo de la embajada y solicitar mediante estos protocolos, porque existen protocolos a nivel nacional para restitución o para solicitar las medidas de protección urgente. Y en este caso considero que las niñas de la compañera pues necesitan que se solicite una medida de protección urgente, que se fundamenten en este protocolo. Sí, y bueno, Natalia, muchísimas gracias por compartirnos tu experiencia, que finalmente creo que al igual que tú, yo inicié teniendo secundaria. Me tuvieron que quitar a mi hijo para aprender a defender lo que quiero el día de hoy. Soy abogada ante tanta injusticia. Tuvimos Sí. que aprender a defendernos y apoyar a otras mamás. Pero bueno, más que nada mi comentario era a ese respecto y pues nada, que sigamos en la lucha, no nos queda más que apoyarnos entre todas. Gracias. Tere, Gracias. perdón, compártenos en qué colectiva estás también para que las Sí, mujeres que están escuchando se sigan uniendo a las colectivas feministas. claro que sí, soy representante estatal de Frente Nacional contra Violencia Vicaria. Las precursoras son Jennifer Schaefer, Alex Bolín y Lizzie Celis. Gracias. Muchas gracias. ¿Quién más quiere participar con alguna pregunta específica para Natalia? Bueno, te lo pregunto yo, Natalia, directamente. Mi nombre es Grisel Valderas, 4 años como víctima de violencia vicaria. Mi hijo Matías lleva 4 años fuera del hogar materno y yo en particular tengo una pregunta muy específica acerca del abuso psicopático y es acerca de los métodos que tenemos las víctimas para estar a salvo de los agresores. Tenemos estos dos métodos muy mencionados que son el contacto cero y la piedra gris. Y el contacto cero es simple y sencillamente el abusador narcisista no está enfermo, no es un trastorno de su personalidad, no tiene cura y no es algo que va a cambiar, es una estructura. Entonces el contacto cero es simple y sencillamente no vuelves a tener contacto con ese
pues no puedo decir ser humano, aunque me dicen es un ser humano, bueno, es un ser humano, pero hay algo más interno que lo mueve. Pero la piedra gris que aplicamos las madres cuando tenemos un hijo en común, como monosílabos y el menor contacto posible. Yo descubrí en este año recientemente, porque no puedo condenar mi ignorancia del pasado con lo que he aprendido, como bien Tere lo decía, yo estoy estudiando derecho, me la paso estudiando cursos de la Suprema Corte, empezamos y no tenemos ni la menor idea de qué hacer, no sabemos ni por dónde iniciar, pero una de las revelaciones que tenía yo durante este periodo y que a mí lo que me ha mantenido es ser una mujer de fe, es lo único que me ha tenido viva, porque de verdad la inducción al suicidio la he sentido potente, es esta revelación de que mi hijo Matías nunca tuvo contacto cero y nunca tuvo piedra gris, porque en el afán que tuve yo de que conviviera con su papá por salvaguardar y resguardar los derechos de mi hijo para convivir con su progenitor, nunca lo alejé del agresor. Llega el tema de la culpa, gracias a mi terapia, voy a terapia individual y a terapia grupal, no una, a veces hasta 3 veces por semana. Mi ideación suicida es muy alta y como mujer de fe yo no busco el suicidio, no quiero suicidarme, pero es latente y es real la inducción al suicidio. Y lo veo como una salida y comprendo a las mujeres que se han suicidado porque es la luz que vieron en un túnel totalmente oscuro. Mi pregunta específica es, ¿qué consejo, qué recomendación puedes darle a las madres que no han detectado esta situación de que sus hijos e hijas están conviviendo con el abusador narcisista porque es su progenitor? En Sí, todo momento están expuestos y no tienen la posibilidad de hacer contacto cero ni piedra gris. sí, siempre que hacen esta pregunta, ¿no? Es intentar, aunque desafortunadamente el sistema y las leyes no nos lo facilitan y a veces no nos lo permiten, hacer todo lo posible para lograr que la convivencia con estos progenitores psicópatas sea la mínima, la mínima, la mínima. Mientras menos estén expuestos a estos progenitores, menos susceptibles van a estar a sus violencias. No pensemos que estas violencias únicamente las ejercen con nosotros, también las ejercen con los hijos. El psicópata es psicópata, yo le digo, de 360 grados. O sea, su violencia no es únicamente horizontal hacia sus parejas, es también vertical y transversal y hacia los hijos. Y las mismas técnicas de manipulación y de devaluación que utilizaron sobre nosotros, las mismas violencias, invariablemente las ejercen sobre los hijos. Triangulación, falsificación de futuro, refuerzo intermitente, hombro frío, eh, en fin, hay una cantidad de abusos y de violencias que ejercen sobre ellos, pues devaluarlos, hacerlos sentir insuficientes, victimizarse, el chantaje, en fin. Eh, entonces, sí tenemos que estar conscientes de que no están seguros nuestros hijos con sus padres. O sea, aunque suban fotos a sus redes sociales que aparentemente estén divertidos, aunque los hijos manifiesten que quieren ver a su papá, no los quieren ver, ¿no? A mí me han dicho, mamás, es que mis hijos adoran a su papá y pues yo quiero que convivan con ellos. Lo que tienen los niños es un vínculo traumático con un padre que los ha estado devaluando, les ha estado haciendo refuerzo intermitente. Entonces los niños tienen necesidad de validación. O sea, no buscan a estos padres por amor, sino por necesidad de validación, porque sienten que su referente de su valía es el amor de su padre, ¿no? Entonces, estos padres que se aparecen y desaparecen, que un día están, que no cumplen promesas, este, les van generando un sentido de insuficiencia a los hijos, ¿no? Y luego estos padres que ya tienen otros hijos y los triangulan con ellos o con los hijos de su nueva pareja, en fin, sí empiezan a sentir esa devaluación. Luego empezamos a ver niños que presentan trastornos alimenticios, autolesiones, también ideación suicida, bueno, y ni qué decir si hay abuso sexual, ¿no? Entonces, ya con el conocimiento, ¿no? Pero pues es que esto nadie lo sabía, pues yo también permitía que mi hija conviviera con el papá cuando apenas nos estábamos separando. Cuando ella me empezó a platicar
las cosas que le decía y que le hacía, ¿no? Empecé a tomar conciencia. No culparnos por no haber sabido, ¿no? Lo que hoy sabemos. Pero sí, mi mensaje siempre es, trata de evitar que tu hijo conviva. Si tienes que interponer las denuncias pues, de violencia familiar, etcétera, restringir las convivencias y también hacer una pedagogía con los hijos. Tenemos que hacer pedagogía con los hijos de lo que son las violencias, de técnicas de abuso, de manipulación, de lo que es el amor, de lo que no es el amor, y que eventualmente los hijos empiecen a darse cuenta a través de esta pedagogía, pues quiénes son sus progenitores. Porque si no se van a convertir ahora sí que en rehenes de sus padres toda su vida y van a ejercer sobre ellos chantaje, manipulación, victimización. ¿Y cómo ven estos seres a sus hijos? Pues los ven como suministro, ¿no? Y están pensando que en un futuro esos hijos los van a cuidar, los van a mantener, se van a hacer cargo de ellos en su vejez o los van a explotar económicamente. Entonces, sí, hacer lo posible para que este vínculo sea el mínimo hasta que los propios hijos lleguen al punto en el que se den cuenta, ¿no? Sin que haya un trabajo de manipulación de nuestra parte, porque no es manipulación. Llega el punto en el que sí los hijos se dan cuenta y dicen, no, o sea, a mí mi hija me dice, yo me daba cuenta cómo te trataba mi papá, o sea, yo ya sabía que él no te quería, ¿no? Lo que le tocó descubrir después fue que tampoco a ella, ¿no? Entonces llega un punto en que los hijos son los que ellos ya quieren hacer contacto cero y decir, no, yo no quiero ver a esa persona, me hace daño, me lastima, y creo que eso sería lo óptimo, lo idóneo. Y tampoco creernos esto de que los hijos necesitan una figura paterna para crecer de forma sana, ¿no? Lo que tengo claro es que no necesitan a un padre psicópata, ¿no? Que no les va a hacer ningún bien y sí les va a hacer mucho daño, ¿no? Mira, aquí tenemos algunos comentarios. Ivette Jezabel Díaz Prieto, de Mujeres Unidas Jalisco. Adelante, Ivette, si gustas hacer tu Hola pregunta. Natalia, pues apenas Hola. tenemos el gusto de conocernos en Así es. persona. Sí. Nati y yo compartimos nuestra violentadora loca que nos pone en redes cosas bien extrañas. Nos unió una cosa bien extraña. Yo estaba bien orgullosa cuando Natalia me mandó un mensaje así como ay, yo estoy, oye, Natalia sabe que existo. Y después sé que Natalia sabe que existo porque compartimos una violentadora loca que nos publica, que se hizo amiga también mi vicario se hizo amiga de la actual pareja y violentadora de Nati. Y Sí, y tristemente pues nos unió la desgracia, pero pues dijimos, bueno, pues por algo, ¿no? Y así estamos es. aquí intentando meter más denuncias. Que está el Bruno, con varicela. Ah, Estamos con sí, varicela, diles. Hola. mi Es vida. hola. O, Ah, o, l, Bruno es autista. O sea, esas son sus primeras palabras de mi bebé hermoso. Pero bueno, pues un placer, Nati. Un no, besote. O sea, escuché cada palabra y era como, sí soy cada segundo, soy esa señora, yo me identifico completamente, ese era el mismo loco, o sea, sí. completamente cada palabra. Y hermoso decir, mira qué bonito lo expresa. Yo digo mentadas de madre y ya lo dice cosas bien bonitas. Gracias, Nati. No, hombre, Gracias. gracias, un gusto. Ivette, mencionabas un tema muy importante, a que hablas acerca de que los papás violadores primero violaron a la Así madre. es. ¿Es un común Mira, en mi denominador? colectivo yo escucho muchas mamás, muchas. Y así como dice Natalia, que cada una de las violencias que nos ejercieron a nosotras, se la ejercen a nuestros hijos de la misma manera. Si el violentador ejerció una violencia mucho más grave, como golpear a la mamá, golpea a los niños. Si efectivamente ejerció la violencia de violar a la mamá, viola a los niños. Tristemente es o es. Porque siempre nos dicen, no, señor, es que la violentó usted, pero los niños son otra cosa. Y dices, no, cabrón, al contrario, dices, ve, por eso yo no hablo en público. Dices, no, al contrario, dices, no manches, o sea, dices, si pudo con una mujer que mide 1,80, con tanta fuerza, que sabe artes marciales mixtas, que no me siento tonta, que soy una mujer inteligente, que puede, que tiene carisma, que tiene, entonces dices, si pudo conmigo, puede con un niño de 8 años. Por Es supuesto. absurdo que digas que no pueden. Cada violencia ejercida sobre la madre la exponencian sobre los hijos.
Y así como dijiste, como uno nunca pensó, dices, no, es que era mi príncipe azul, nunca pensé que me iba a hacer esto. De la misma manera vuelven a hacer más violencia y más violencia a partir de los años con los Sí, hijos. Y yo lo he visto en todas las víctimas porque escucho y escucho y escucho y veo cómo repiten y repiten y repiten las mismas historias, desafortunadamente con las criaturas. Y en el caso de los niños, todavía es mucho más triste porque así como las mujeres no tenemos voz ni voto en las decisiones y las leyes, los niños mucho menos. Y los niños tienen derecho a decir no quiero, tienen derecho a decir puedo, no puedo, y no se le escucha a los niños ni hay derecho para los niños. En mi caso es muy triste porque en todo el proceso mi hijo menor es autista y en todo el proceso mi hijo menor no ha sido escuchado. Nunca ha habido alguien que diga soy el especialista que va a venir a escuchar a tu niño. No hay. Y eso es muy triste. Así como a los niños no se les escucha, a los discapacitados mucho menos. Y siempre los grupos vulnerados, y digo vulnerados porque no somos vulnerables, somos vulnerados por estos mismos gobiernos y por estas mismas personas a las que no les importamos las mujeres ni los niños, mucho menos los niños discapacitados. Y yo soy la voz de mi hijo, entonces, pues aquí estamos. un beso, un beso, un Un beso. beso. Muchas Gracias, gracias, Nati. Iber. Precisamente acá en Quintana Roo también una de las mamás de nuestra red carga con su hijo en un fular porque tiene discapacidad motriz y obviamente esto que dices es muy fuerte y es muy real. Si niños, niñas y adolescentes no son escuchados ni escuchadas, pues niños, niñas y adolescentes con discapacidad o con neurodiversidad, mucho menos. Por aquí te dejaron también un comentario, Blanca Paredes, nuestra querida Blanca Paredes de Jalisco, que no trae un buen audio en este momento, pero dice, quiero felicitarte, Natalia, por tu unión al dolor de muchas madres, que te digo siempre el común denominador, como bien lo dices, yo denuncié abuso sexual y de ahí pues todo el cúmulo de violencias. Y en efecto, he encontrado hermanas de lucha que han sido mi base de fortaleza. Blanca, por ejemplo, mencionó en esta clausura simbólica que hicieron del tribunal allá en Jalisco, Yo mencionó, estuve con ella, lo muy hicimos bien, juntas. todas las mamás ahí pegando sus Soy de carteles. esas que cierran Muy lugares. bien, bien hecho. Y Blanca, cuando le entrevistaban, decía, quieren dejarnos en la ruina económica. Es cierto, el dinero no es lo más importante, pero el agresor sabe que si te está sitiando para que estés llena de procesos jurídicos, te va a drenar económicamente y por ende no vas a tener recursos para avanzar. Así que aquí está el comentario de Blanca. Gracias, gracias a Blanca. Yo creo que a todos las sigo o nos seguimos, ¿no? Ya sea Sí. en la página que tengo de psicopatía o en mi página personal, de Facebook. Ahí están También aquí, conectadas. sí, y también Eli Saldívar tuvo que, bueno, salió porque está en carretera, le está fallando igual el audio. Elisa Saldívar dice, agradezco mucho también tu fortaleza. Yo llevo 3 años siendo víctima de violencia vicaria. Soy parte de varias colectivas, entre ellas Mujeres México. Ya tengo la orden de restitución de mis hijos y nada. El 21 de marzo en la audiencia, que por fin se judicializó la carpeta por el delito de sustracción y retención, pero sé que está respaldado por el gobernador de Veracruz, así que todo es muy lento. Estuve encarcelada, pues me acusó de corromper a mis hijos y acusó a uno de los testigos de violación. Sigo en pie con la esperanza de volver a ver a mis hijos. Eli estuvo junto con Gaby Pablos en la ONU y en el Vaticano hablando por todas las madres mexicanas y latinoamericanas de esta violencia que vivimos, informando a nivel internacional la realidad que se vive. Y Eli estuvo 6 meses encarcelada y el agresor vicario la denuncia a ella de corromper a sus hijos cuando sus hijos estaban en ese momento con el agresor. Esta es la ironía más grande y se la llevan presa. Él y todavía en todo momento a lo largo del proceso pensaba, esto se va a corregir, esto es un error, se van a dar cuenta que esto está mal. Y 6 meses después fue como un, ups, disculpa, y ni siquiera disculpa, porque técnicamente debe de haber una restitución de parte del Estado, una disculpa pública y además toda la cuestión de reparación de daño moral, económico, etcétera. Pero pues esto, digamos, no abandonemos la esperanza, pero ¿cuándo lo veremos? Yo le llamo a esto que ellos pretenden ejercer sobre nosotros destrucción total de la víctima. Literalmente nos quieren llevar
a la destrucción. A la muerte. Y bueno, nos van cortando por todos lados, ¿no? Con su campaña de difamación, pues perder el trabajo, perder ingresos, perder relaciones sociales, perder vínculos, perder apoyo y bueno, también los juicios, ¿no? Yo porque afortunadamente tengo una tía que es abogada y tiene un despacho pequeñito, me ha ayudado en este proceso. Realmente no sé qué habría hecho sin ella. Eh, y bueno, ya después no quise eh, pues encajarme mucho con mi tía y busqué otra abogada, ¿no? Para el tema ya de la demanda de mi hija, que ya cumplió 18 años y bueno, pues me pasó esto, ¿no? Que me engañara y que me robara y que yo estoy segura que se vendió. Entonces, sí, este hombre gasta más en abogados y en corromper jueces que en lo que le da a su hija. Entonces, ahí es donde vemos que está este interés de destruirnos, ¿no? De aniquilarnos. Y es pues la perversidad, ¿no? Porque son seres perversos. Decía Gris que si se les puede llamar seres humanos. Yo creo que no. Lo que nos da nuestro carácter de humanidad es nuestra empatía. El psicópata no tiene empatía, ¿no? Por un tema de su fisiología cerebral, la parte donde se gestiona la empatía, donde está la capacidad de amar, de establecer vínculos profundos, de sentir remordimiento, culpa, etcétera. En el psicópata no funciona. Claro, esto no significa que estén locos. No están locos, saben perfectamente lo que hacen, pero lo que le da su humanidad, ¿no? A un ser humano, valga la redundancia, es la empatía. Estos seres carecen de empatía. Yo les llamo humanoides, ¿no? Son humanoides. Hay quien les llama contenedores biológicos, ¿no? Que sí tienen sus habilidades cognitivas, sí, o sea, sí razonan, piensan, memorizan, ¿no? Articulan un lenguaje, pero todo lo que son las habilidades emocionales no las tienen. O sea, literalmente no tienen corazón y si lo llevamos a un terreno espiritual, yo creo que tampoco tienen alma, ¿no? Pues Natalia, te agradecemos muchísimo este espacio. Quisiera invitarte a que nos des tus comentarios finales, igualmente para todas las mamás aquí presentes. Creo que todas vamos a coincidir en patrones tanto de procesos como de conductas de los agresores, como de situaciones que hemos vivido. Esto no tiene que ver con que nos está ocurriendo a todas, lamentablemente simultáneamente. Los patrones tarde o temprano se notan. Es tremendo lo que estamos viviendo, pero aquí seguimos vivas. Yo como mujer de fe digo, solo por la gracia de Dios sigo viva, pero el hecho de que estén todas estas mujeres, todas ustedes, todas allá afuera, levantando la voz desde su trinchera, como cada quien puede y lo concibe, pues es lo que bien decías, Natalia. Ya no hay vuelta atrás, ya nadie para este movimiento de madres, de mujeres defensoras aguerridas, y esto va a cambiar, si bien tal vez no para nuestros chiquitos, tal vez no para recuperarlos, pero eventualmente para las que vienen. Tus comentarios finales, Natalia, y también para todas, sus comentarios y aportaciones finales, por favor. Pues creo que lo que estamos haciendo cada una de nosotras a nuestro nivel de acción, desde nuestra trinchera, es un legado para futuras generaciones. Así como nosotras el día de hoy gozamos de muchos beneficios que hace años eran imposibles, como la posibilidad de votar, la posibilidad de estudiar una carrera, la posibilidad de divorciarnos, eh, muchas otras libertades que hoy tenemos que son producto del esfuerzo de mujeres que lucharon hace 100 años, o sea, mujeres que hoy están muertas. O sea, gracias a mujeres que hoy están muertas, ¿no? Por los años que han pasado, hoy gozamos de libertades que las mujeres no tenían. Por supuesto que todavía falta mucho por hacer, pero de alguna manera nosotros somos las continuadoras, ¿no? De esa lucha y de ese esfuerzo. Y a nosotros nos toca hacer esta parte que va a llegar un momento que sea histórica para las futuras generaciones. Entonces, pues con esa fe, con ese compromiso, mantenernos. Yo les decía que a mí me da mucha esperanza y mucho optimismo ver que esto se está replicando prácticamente en todos los países del mundo. O sea, es increíble cómo tantas mujeres de tantos países estamos viviendo exactamente el mismo tipo de violencia. Es escalofriante ver la cantidad de personas, hombres, la mayoría, con rasgos narcisistas, psicopáticos, sociópatas, ¿no?
es abrumador. Pero bueno, esto ya se está evidenciando, está saliendo a la luz y yo creo que todo este esfuerzo que estamos haciendo ahorita de manera aislada en tantos países va a llegar el punto en el que se va a unificar, ¿no? Simplemente el hecho de que ya esta relatora de derechos humanos de Naciones Unidas haya reconocido que hay una crisis global de derechos humanos en los juzgados familiares, en todo el mundo, evidentemente, creo que ya es un gran avance, ¿no? Entonces, eso es lo que a mí me llena de optimismo, ¿no? Y bueno, pues un abrazo a todas y todo mi reconocimiento, mi cariño para ustedes y pues aquí seguimos. Muchas gracias, Natalia. ¿Alguien más que quiera dar su aportación final, comentarios finales? Marcela, Gracias a todas, adelante. gracias Natalia, y gracias a todas. Les mando un fuerte abrazo y recuerden que no estamos ni locas, ni esquizofrénicas, ni mal. Estamos luchando por nuestros hijos que están siendo privados de su libertad y que son rehenes de personas que están mal de la cabeza y nomás nos quieren destruir. Y pues sigamos en la lucha y las veo el 8 de marzo en la Ciudad de México para que alcemos nuestra voz de los diferentes estados de la República, porque no nos podemos quedar calladas. Y nomás estamos pidiendo justicia a todos los entes que tienen que ver con jueces, magistrados y las personas, ministerios públicos, que ya dejen de estar entorpeciendo las investigaciones y hagan las cosas como deben de ser. No se dejen comprar, porque estoy segura que si ustedes vivieran el infierno que vivimos nosotros, no lo soportarían y no alzarían la voz, ni estarían en pie de lucha como estamos todas nosotras día a día luchando por nuestros hijos que son lo más sagrado. Dios las bendiga y les mando un fuerte abrazo. Gracias. Gracias, Marcela. Aquí ya eres parte de nuestra red, no estás sola, todas las mamás extranjeras, que creo que también puede ser más difícil para las mujeres extranjeras aquí en México por no tener una red familiar, incluso las que vivimos en estados distintos a donde está nuestra familia, es complejo, pues imaginamos que para las mujeres extranjeras es mucho más complejo. Pues por último, me gustaría, Natalia, darte las gracias por siempre estar compartiendo la información tan precisa, tan como si estuvieras adentro de nuestra alma, de nuestra mente, de nuestras emociones, plasmas perfectamente lo que está pasando. Es 2 de marzo el día de hoy, dentro de 8 días se cumple un año de la muerte de Brenda Alvarado Flores. Brenda murió por inducción al suicidio feminicida y yo recuerdo tu publicación tan precisa porque a mí me tocó organizar el funeral porque fue algo que no lo piensas, no es como que dices, ay, yo quiero organizar el funeral de una mujer que murió en nuestra red, no es eso, estás en shock, estás en un momento en donde tienes que funcionar a pesar de las circunstancias y en ese momento todas las mamás que estuvimos ahí despidiendo el cuerpo de Brenda, tuvimos que soportar que fuera su agresor, porque una de las cosas que yo les decía a las mamás en ese momento, por favor, no le vayan a hacer nada al agresor, porque va a atraer a las niñas, a las hijas de Brenda. Y este momento puede ser más que traumático para ellas si ocurre en este momento un drama en el que ellas ni siquiera pueden estar despidiéndose del cuerpo de su mamá. ¿Sabes lo tremendo que es y lo terrible que les decía, nos mordemos la lengua, nos salimos y no podemos soportar su presencia? Y hubo mamás, como en mi caso, como el caso de Osiris Ángeles, que tuvimos que acercarle un café, un snack al agresor vicario, que con una cínica presencia, una tremenda y terrible existencia, hacía esto así, sobre el féretro de Brenda. Hacía como que lloraba y como que le dolía. Es terrible eso, pero ese momento era el último que tenían esas niñas para despedirse de su mamá. Entonces, dentro de 8 días, pues te pido por favor si puedes por ahí recordar esa publicación que tú hiciste fue, nos dio en el corazón de manera esperanzadora porque dijiste el crimen perfecto, la mató sin tocarla. Y es una de las frases que también utiliza mucho nuestra abogada feminista y defensora de derechos humanos, Ariadne Song, porque es la inducción al suicidio algo tan terrible y tan real. Y por eso estamos aquí alzando la voz y por eso hacemos estas transmisiones y por eso no dejamos de hablar de todo lo que nos sucede, aunque allá afuera nos critiquen. Después de 4 años creo que se me ha hecho la piel tan gruesa que cuando alguien me tira odio o algo, para mí es fan a la inversa, monos voladores, ya no.
sigo siendo humana. Claro que hay cosas que todavía me pueden remover algunas fibras, pero al principio era muy doloroso. Ahora yo sé que algún día mi hijo va a crecer, lo verá. No sé si está de acuerdo o no, pero es mi forma de amarle. Y pues eso es lo que me gustaría pedirte hoy, Natalia, como ese recordatorio de algo que lamentablemente no podemos conocer de todas las víctimas, a las mujeres que, amigas, hermanas, mujeres que rodearon a Brenda a lo largo de su vida, saben por lo que ella atravesaba y el hecho de que todas estas mujeres a su alrededor tengamos que hacer duelo por no haberlo podido detectar, porque no supimos. Brenda siempre me decía, sí, vamos a hacer esa huelga de hambre y esa huelga de hambre. Entonces, en mayo del año pasado, yo me fui al Poder Judicial, hice una huelga de hambre de 8 días para solicitar que se vinculara a proceso a mi agresor y yo me recordaba esa parte en donde ya no la pude hacer con Brenda, pero ahí me fui a dormir, no me bañaba, no comía, 8 días, se vincula a mi agresor por violencia vicaria y el magistrado Carlos Alejandro Lima Carvajal le quita la vinculación a proceso por incumplimiento de obligaciones y por violencia vicaria. Hoy el agresor está libre, tiene a mi hijo, Matías, y es una realidad la corrupción en todo el país, en todo el país. Y bien curioso porque este magistrado es el que ayudó al pederasta Zúcar Curi a quedarse en el penal de Cancún. Cuando Lidia Cacho dijo claramente que su equipo jurídico había demostrado por qué era necesario que estuviera en el penal federal y no en Cancún, precisamente porque ahí le acercan a las niñas y niños para que siga ejercitando su pederastía. Entonces, eh, es muy fuerte lo que estamos viviendo, pero es muy esperanzador, como lo dijimos en la descripción de esta plática, tus mensajes, el hecho de que nos informes que en todo el mundo hay muchas mujeres alzando la voz, luchando, aliados también, sumándose a aportar. Y pues nuestra gratitud siempre con tus palabras, tus publicaciones, tu esfuerzo y pues todas las mujeres allá afuera que están escuchando a las madres no están solas, aún con el corazón roto, aquí estamos. De algún modo nos soportamos, nos ayudamos, nos sostenemos. Cuando podemos alzamos la voz y cuando algunas ya no podemos, las demás alzan la voz. Muchísimas gracias, Natalia. Un abrazo y pues toda mi admiración para todas ustedes y vamos a salir victoriosas. No tengo la menor duda. Muchas gracias.